Comentar que por primera vez INAU hizo un relevamiento exhaustivo de las 4.556 personas que tiene a su cargo. El 82% son menores, mientras que el 18% son mayores con alguna discapacidad. El censo fue realizado entre 2019 y 2020. Ese censo tiene un montón de datos reveladores, entre ellos, por ejemplo, que el 49% de los ingresados sufrieron algún tipo de abuso o de violencia intrafamiliar, y que eso fue lo que derivó en la internación. Entre esto y otros datos, como que, por ejemplo, en menores de 6 años el 31% de los adultos a cargo tenían problemas con adicciones, nos pareció pertinente entrevistar, y por suerte dijo que sí, a Pablo Audala, el presidente del INAU, para poner en contexto estos números, pero además también para saber cómo se viene este año, que está entre pandémico y pospandémico. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Bienvenido. Un gusto estar acá y gracias por invitarme. Bueno, este tema de que la violencia intrafamiliar deriva en la internación en casi la mitad de los internos del INAU es un dato preocupante, y además tiene también que ver con que el INAU tiene muchas cuestiones a su cargo, ¿no? Es un instituto que tiene muchas instituciones, pero una de ellas es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, justamente, el CIPIAV, que el INAU preside, ¿no? Exacto. Que es interinstitucional. Entonces, este dato, que es muy fuerte, con esta situación en la que el INAU no solo se encarga de los menores que tiene a cargo, sino también de todos los menores y la violencia, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, esa pregunta nos la tendríamos que hacer todos los uruguayos, porque estamos frente a un problema creciente, que se agrava permanentemente, y este dato viene a corroborarlo. A nosotros el resultado del censo en ese aspecto, esta investigación es una investigación muy amplia que tiene que ver con esta parte, que es la parte más compleja, si se quiere, en algún sentido del INAU, que es el sistema de protección. Esos 4.600 y tantos niños y adolescentes son aquellos que están en situación de abandono, de violencia o de adicciones, que tienen un vínculo familiar debilitado o roto definitivamente y que se han incorporado al sistema de protección. Después está todo el otro mundo, que es mucho más amigable y yo diría mucho más alentador, en el sentido de que bueno, los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, que son aquellos donde los chicos tienen su familia, pero van allí a recibir un complemento socioeducativo. Ahora, todos son niños, todos son adolescentes y todos tienen derechos. Y estos que, en todo caso, no han sido los más favorecidos por la vida, porque enfrentan situaciones de desestructuración familiar, merecen no solo nuestra atención, sino nuestra mayor preocupación. A eso apuntó este censo, que entre otras cosas reveló ese dato, entre muchos otros datos muy relevantes. Dato ese de la violencia que a nosotros no nos sorprende mucho, pero no deja de impactarnos, porque creo que no podemos acostumbrarnos a ese dato como si fuera simplemente un dato natural de la realidad que vivimos. Se traduce en gente padeciendo. Exactamente. Claro. Pero y además, algo más. Para mí este dato, más allá de los 4.600 casos, digamos, y este relevamiento puntual, me parece que es un dato que habla en general, como lo dijiste al principio, de la sociedad, y habla de un problema que trasciende a estos que terminan en la peor situación, digamos, pero que está ahí, y que creo que además, me imagino que se puede haber complicado más con la pandemia también. Seguramente, pero es muy importante lo que tú decís. ¿Por qué razón? A no creer que esto pasa en el INAU o con relación a estos chicos, porque además ahí capaz que involuntariamente, pero terminamos estigmatizando al INAU y a los chicos que van al INAU. No, este fenómeno de violencia se registró en el INAU, pero yo creo que es representativo del problema general, de la violencia creciente que hay contra los niños a nivel de la sociedad en general, en todos sus estratos, a todos los niveles. Acá no hay distinción ni de clases sociales, ni de zonas territoriales, ni de barrio de Montevideo. Es un problema muy grave, que lo vemos desde el otro lado, desde el lado del CIPIAV, el Sistema Interinstitucional para la Lucha contra la Violencia contra Niños y Adolescentes. O lo vemos a través de las llamadas que ingresan a Línea Azul, que todos los años las denuncias aumentan en forma progresiva y sostenida, y son denuncias que tienen que ver con barrios más complejos o de contexto crítico, pero también con las zonas de la costa o con zonas más acomodadas, porque la violencia, repito, adquiere distintas formas y acontece en todos los lugares, y la sociedad se ha vuelto mucho más violenta. Tenemos un problema real que este dato, repito, viene a corroborarlo, y que la solución del tema no pasa exclusivamente por INAU. Ahora, Pablo, ¿cómo es el protocolo con estos niños, ¿no? Porque ustedes reciben una denuncia, y ¿cómo son los pasos a seguir de ese niño que tiene que, obviamente, ser retirado de esa familia en donde está siendo víctima de violencia? Estos niños, particularmente los que sufren violencia y están en el sistema de protección, es porque ya intervino
un equipo de territorio de INAU, intervino la justicia de familia, que es la que dispuso que ese niño ingresara al INAU por una necesidad de protección, porque en su casa corría riesgos, y por lo tanto allí empieza un trabajo que primero es de protección y después debe ser de promoción. La protección es la más elemental, o sea, que ese niño esté seguro, bajo techo, que reciba una buena alimentación, que vaya a la escuela, que haga una vida lo más normal posible, la misma que haría si viviera en un ámbito familiar. Y eso INAU lo ofrece y lo garantiza de una forma, yo diría, bastante concreta. Este mismo estudio, por ejemplo, mirá qué curioso, de estos mismos niños, de todos ellos, no solo los que ingresaron por violencia, estudió o indagó sobre la situación en cuanto a la escolarización y en cuanto a los cuidados médicos. Y los resultados son muy interesantes. En cuanto a la escolarización, a la asistencia al sistema educativo, los más chicos, los que son de primera infancia y de infancia, ¿verdad?, hasta los 12 años, pongámosle, tienen niveles de escolarización aún más altos que la media que tenemos en la sociedad. ¿Sí? A medida que van creciendo y se van volviendo adolescentes, o a nivel de las adolescencias, allí ya la desvinculación del sistema educativo se agudiza y ahí nos caemos un poquito con relación a la media. La cobertura médica es muy buena. El 91%, creo que era el dato, están vacunados, no contra el COVID, vacunados de las vacunas normales, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo puede pasar entre que existe esa denuncia, que se hace conocida, digamos, esa situación de violencia y el niño es apartado? Porque ahí hay una ventana que es importante. Exacto. Ahí empiezan a jugar otros factores, que el propio estudio también lo arroja. Este es un estudio magnífico y muy completo. Hay un dato curioso, el 86% de todos estos 4.600 niños que fueron censados mantiene un vínculo familiar o un referente afectivo, por lo menos, fuera del sistema, o sea, fuera de los centros del INAU. Entonces uno dice, qué bueno, quiere decir que se puede trabajar para que vuelvan con su familia o con algún familiar, capaz que no es padre o madre, pero son los abuelos o los tíos. Claro. Sin embargo, cuando vamos profundizando e indagando sobre la fortaleza de ese vínculo, nos encontramos que ahí los vínculos no son tan fuertes y más bien tienen una debilidad importante. ¿En qué lo vemos? Y bueno, en el grado de atención o en el nivel de contactos o de visitas que esos referentes familiares tienen con estos chicos en los centros o eventualmente... ¿Y eso, perdón, pero eso no puede complicar, por ejemplo, el que sea adoptable? Ese niño o adolescente, porque si el vínculo de golpe va una vez por año, ¿no? Y nada más, ¿no complica el tema de la adopción? Eso complica lo que llamaríamos, no solo la adopción que tiene que ver con esto, sino yo hablaría de las estrategias de egreso. Porque estos chicos cuando ingresan al sistema, por mejor que sea la atención en un centro de 24 horas del INAU, que es muy buena en lo básico, en todos los derechos básicos. Sí, pero no es una familia. No es una familia. Claro. El derecho a vivir en familia ahí no está garantizado ni es accesible. Y por lo tanto la formación y el desarrollo humano de ese chico es incompleto. E incluso hay una injusticia latente con relación al resto de la sociedad y al resto de los niños. Con relación a nosotros mismos, a nuestros hijos, es decir, a los demás niños que crecen en familia, que por suerte son la enorme mayoría. Entonces, ahí es donde el Estado tiene un debe y tenemos que trabajar para facilitar precisamente esa vinculación o esa revinculación familiar. Tenemos niveles de internación muy altos en el Uruguay con relación a la población, que nos han merecido señalamientos del Comité de los Derechos del Niño. El promedio, lo dice este estudio, de estadía, digamos así, de permanencia en el sistema de 24 horas, es de 52 meses y medio. Es muy alto. Es decir, hay algunos que están menos tiempo, hay otros que están periodos mucho más prolongados, hay algunos que cumplen los 18 años y que se quedan después de los 18 años porque no hay nada que hacer con ellos o ellos no tienen a dónde ir o quién los respalde. Claro. Es complejo, es complejo. ¿Qué pasó con el botón que se iba a poner en la ceibalita para cuando un niño fuese abusado pudiese, digamos, con un botón de pánico? ¿Se utilizó, no se utilizó? ¿Qué pasó con eso? Ese es un tema que implementó en la etapa más dura de la pandemia ANEP con Mujeres y se nos pidió participación a nosotros. En aquel momento se implementó. Las violencias aumentaron en el tiempo duro de la pandemia, los primeros 2 meses, si tú analizás la evolución de las cifras... Se preveía, ¿no? Se preveía, por la razón muy elemental de que estábamos todos confinados, aunque no había cuarentena obligatoria, pero, digamos, el reclutamiento forzoso o el aislamiento forzoso en el que estuvo el país entero, generaba muchas veces que agresor o agredido estuvieran en el mismo ambiente más tiempo del habitual, ¿no? Y que obviamente la propia circunstancia de esa convivencia forzosa en las mismas 4 paredes, bueno, determinara que situaciones excepcionales se produjeran como sin ninguna duda se produjeron. Ahora, a no creer que esto lo trajo la pandemia, esto viene de mucho antes. Si uno analiza la evolución de Línea Azul o la evolución del CIPIAB
a lo largo de los años, antes del 13 de marzo del año pasado, verá que hay un agravamiento que es sostenido. Claro. Ahora, Pablo, la principal forma de violencia sufrida, según los datos que tenemos, es la negligencia, ¿no? 28%. Y cuando yo leía este dato pensaba en los niños que están en la calle, ¿no? Y que es, o por lo menos es la sensación de que cada uno ve más niños en la calle. ¿Qué hace INAU al respecto? ¿Qué puede hacer INAU al respecto? Bueno, porque no necesariamente esos niños no tienen familia, hay otros que sí, que no la tienen. Específicamente con los niños que están en situación de calle. Claro, que es una forma de negligencia, porque un niño que está en situación de calle es una negligencia. Allí el concepto de negligencia, antes de ir a lo de calle, es una de las formas de la violencia en las cuales se estructuró el estudio, ¿no? Es decir, por un lado tenés las razones de ingreso al sistema, donde aparece la violencia con ese porcentaje tan alto, después vienen las adicciones, las razones económicas, que en esas vamos a trabajar, porque ahí hay casi un 20% cuyos padres, y perdóname que me desvío un poquito, pero es interesante, cuyos padres quieren cumplir con sus obligaciones, quieren darle amor a ese hijo, cumplen con los deberes de la patria potestad, pero tienen problemas económicos, claro, no lo pueden sostener. Por ejemplo, no tienen casa. No tienen Exacto, problemas de vivienda, problemas de ingresos. Y eso me imagino que también se agudizó otra vez con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, sí, seguramente. Sí. Vamos a ver el proceso social, qué coletazos tiene en los próximos meses, a medida que todo esto vaya decantando. INAU, por suerte, obtuvo en las asignaciones presupuestales del año pasado, la ley de presupuesto, un refuerzo importante, que yo no digo que sea suficiente para contener lo que se nos pueda venir, pero yo creo que el gobierno eso lo previó en términos de privilegiar la infancia y la adolescencia. Soy un convencido de eso y están los números, ¿no? En materia de transferencias hubo un incremento de 1.600 millones de pesos, el presupuesto global tiene un incremento de 642 millones de pesos, recibimos del gobierno más de 50 millones de pesos del Fondo Coronavirus para atender las emergencias de la pandemia, contratación de mano de obra. En el mes de noviembre la ministra Arbeleche dispuso 600 millones de pesos de refuerzo presupuestal porque no nos daba para terminar el año. Es decir, esto es gasto social puro y duro, acá no hay un tema de productividad o de... Pero me quedó lo de calle, que es muy importante. Es decir, muchos de estos ingresos se producen con relación a chicos que están en situación de calle o que estuvieron y por eso llegaron al sistema. No necesariamente ahora, capaz que hace un año o hace 2. INAU tiene un programa que se llama Calle, que tiene 8 dispositivos, tiene 3 equipos de gestión directa, o sea, conformados por trabajadores de INAU, que precisamente son equipos técnicos dedicados al abordaje de situaciones de calle cuando aparecen y se denuncian. Mañana alguien llama por línea azul y dice que hay un niño en tal esquina de Montevideo con un mayor o sin un mayor en situación de calle, allí concurre uno de nuestros equipos. Hay 3 de gestión directa y después tenemos, si mal no me acuerdo, creo que como 8 convenios con la sociedad civil, que todos están coordinados y distribuidos en territorio en función de una distribución territorial, llamémosle. Lo estamos revisando no para debilitarlo, para fortalecerlo. Algunos de estos convenios están desperfilados y han dejado de ser estrictamente equipos o proyectos de calle. Queremos que vuelvan a ser. Hay zonas que están mejor atendidas que otras. Estamos en ese análisis, ¿verdad? Ahora, cuando un equipo en territorio detecta una situación de esas, de pronto la solución es denunciársela al juez, porque el juez es el que tiene que disponer la internación, y en base al informe técnico de INAU se dispone el ingreso y ahí empieza un trabajo, naturalmente. ¿Y cuando un ciudadano detecta la situación? Tiene que llamar a la línea azul. Línea azul. Sí. Tiene que llamar a la línea azul. Ahora, estamos hablando de niños solos. Y cuando hay niños que tienen niños, o sea, vamos hablando de mujeres embarazadas que son adolescentes, pero siguen siendo niñas básicamente. ¿Cómo se trata la situación ahí? Exacto. Bueno, esa es una complejidad adicional. Allí tenemos, en la calle Blanes, hay un centro muy lindo que atiende a menores, niñas, adolescentes menores de edad, de 18 años, que tienen hijos con sus hijos. Son cupos limitados, pero hay una capacidad razonablemente satisfactoria que por lo menos da para dar una primera respuesta. Cuando no tienen dónde ir o no tienen familia o no tienen otra alternativa. Ahí hay un trabajo, digamos, muy complementario entre INAU y MIDES, porque obviamente INAU tiene competencia en los niños y los adolescentes. MIDES tiene competencia con relación a la población en su conjunto. Entonces, tanto para este tipo de situaciones como para las situaciones de mujeres que son víctimas de la violencia y tienen hijos. Sí. Nosotros tenemos 5, le llaman albergues, no es una palabra muy linda, pero 5 centros que le dan protección a mujeres que están sufriendo violencia en el mismo momento en que la están padeciendo y que tienen hijos. Para nosotros es indispensable que haya un niño que haya que proteger y allí tenemos cupos en esos 5 centros para
internarlas o protegerlas. Y Mides tiene otros dispositivos similares. Estamos en un permanente trabajo de colaboración recíproca. Cuando no hay cupo en un lugar, entonces se atiende en el otro. En fin, por supuesto, siempre hay que prever que la demanda aumente, que la situación recrudezca, no solo por la pandemia. Es decir, repito, la pandemia genera complicaciones, desde luego, y esperemos salir de ella pronto y que la economía empiece a crecer y que la gente pueda, el que perdió su trabajo, recuperarlo. Pero aunque no hubiera existido la pandemia, vamos a entendernos, veníamos ya en un proceso de exclusión social. Esto no es nuevo, claro. Muy importante, muy importante. Pablo, uno de tus objetivos cuando entraste al INAU hace un año. El próximo 1 de abril. El próximo 1 de Yo abril asumí un mes después. Hoy cumplo 11 meses. Era la desinstitucionalización. O sea, la institucionalización es esto, ¿no? Son los centros de 24 horas en los que tenemos números que no son muy favorables en Uruguay, ¿no? Y las dos formas de lograr eso es a través de las adopciones y a través de las familias de acogida. Sin duda. Ese era como tu objetivo el año pasado. En el balance y en todo esto de este año de tu gestión, ¿hacia dónde vas? ¿Seguís con el mismo objetivo? Absolutamente, que quede claro, no quiero plantearlo en términos personales, es un objetivo institucional del directorio por unanimidad. En el directorio están representados el gobierno y la oposición. A mí me acompañan Aldo Velázquez, que representa a Cabildo Abierto, y Natalia Argencio, que representa al Frente Amplio. Más allá de matices, que como en cualquier colegiado existen, en esto hemos tenido un consenso absoluto. Hemos ido al Parlamento a presentar este plan estratégico. El Parlamento lo ha hecho suyo, porque en ese sentido creo que en esto hemos ido construyendo un consenso a nivel del sistema político y vamos a avanzar. Con todas las complejidades que tiene, queremos iniciar un camino, que no lo vamos a terminar nosotros. Queremos que de esos 4.000 y tantos niños cada vez haya menos viviendo en instituciones públicas, en centros de 24 horas, y más viviendo en familia. A través de la adopción, sin duda, que es el instituto más noble, porque la adopción es lo más cerca a la relación biológica. Y asegura, ¿no?, la permanencia en una familia, ¿no? Claro. Por eso de que no tiene, digamos, fechas de... no expira, digamos. Porque ahí el padre Claro. es padre y el hijo es sigue. hijo. La única diferencia es el factor, el fenómeno biológico, si vamos al caso. En todo lo demás, desde el punto de vista del derecho de familia, el punto de vista de los derechos patrimoniales, desde todo punto de vista, la relación filial es la que establece el Código Civil. Y por lo tanto es lo que da más protección y es lo que sin ninguna duda implica una alternativa más completa. Ahora, la adopción es limitada. ¿Por qué es limitada? No solo porque, bueno, INAU tiene todo un proceso complejo que estamos tratando de simplificar en la valoración de las familias. Por más eficientes que nosotros seamos, que venimos poniéndonos al día con el atraso muy grande que teníamos en cuanto a valorar a las familias que manifestaban su voluntad de adoptar, hay un tema que tiene que ver con la cantidad de niños y adolescentes que están en condición de ser adoptados. Porque lo que ocurre es que para que un niño pueda ser adoptado, para que INAU le pueda dar a una de esas familias la tenencia provisoria y después ir al juez y decirle, mire, la tenencia provisoria funcionó y pedirle que decrete la adopción plena, el juez antes tiene que haber autorizado a que ese niño sea dado en adopción. Claro, tiene que estar en condiciones de ser adoptado. Lo que llama condición de adoptabilidad. Sí. Y ahí hay un cuello de botella y yo no estoy responsabilizando a la justicia, pero lamentablemente, bueno... Eso también hay números de este relevamiento, Sí, ¿no? Que, sí. que tampoco no son muy auspiciosos. Son muy escasos. Son ¿Sabes por qué? muchos los que están... Por dos razones. Primero, porque el mismo juez de familia que tiene que declarar la adoptabilidad de un niño tiene que atender todos los días 30 o 40 llamados por temas de violencia contra una mujer, por temas de violencia contra otros niños, por temas de adicciones. Entonces hay un tema de la propia capacidad de los jueces de resolver. Y segundo, porque esa decisión del juez no es una decisión meramente administrativa, no es un trámite. El juez cuando resuelve que un Tiene niño... que haber un análisis profundo, claro. Tiene que cumplir con el código en cuanto a que se tiene que haber agotado el vínculo con su familia, con su madre y con su padre, nada menos. Por eso decía, Vale, que por ahí aparece uno último momento, ¿no? Entonces, tiene sus complejidades. ¿Cómo queremos llegar al objetivo? Con la adopción sin duda, pero con el acogimiento familiar. Porque entre la adopción y el centro 24 horas están las familias de acogida, Claro. las familias amigas, las familias extensas. Hoy hay 800 y pico en el sistema de INAU. Queremos que haya muchas más. Para eso estamos trabajando, para eso hemos obtenido recursos en el presupuesto, para mejorar las asistencias que le damos a esas familias para que puedan cuidar a esos niños. Bueno, en eso estamos y ojalá que salga bien. Pablo, vos decías esto de simplificar la valoración de la familia del proceso, ¿no? Que era parte de que tardaba un poco. Pero, ¿sabes qué? Justo me acuerdo, creo que el año pasado estuvimos hablando con una mamá que adoptó y ella nos decía que al principio le parecía como un trámite realmente muy pesado, engorroso, de mucho tiempo y que después de que todo lo resultó, ¿no? Y que funcionó, entendió que en realidad era un proceso que tenía
tenía que cumplir esos tiempos. Porque ella dudó en la mitad del digamos, Claro, del y proceso. además en lo que es todo el proceso. Entonces ahí hay como una dicotomía. Por un lado, esa cuestión De agilizar. de agilizar, que es importante porque hay un montón de niños y un montón de... No solo un montón de niños, hay un montón de personas que desean Sí, fervientemente ser padres y decís, ¿cómo no puede ser? Entonces, ¿dónde está la justa medida ahí? Ahí está. Bueno, con equilibrio. algo que me toca de cerca, ni pelado ni con dos pelucas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las dos cosas son ciertas. Acá hay que lograr el equilibrio razonable, que yo creo que ahora se ha logrado en la legislación, con las disposiciones que introdujo la LUC, la Ley de Urgente Consideración. A ver, las garantías, tú te referís a una cuestión de garantías, el proceso tiene que ser garantista. No se trata de que cualquier familia quede en condiciones de adoptar simplemente porque se presentó y dijo yo quiero adoptar. No, hay que tener la certeza de que si esa familia recibe un niño en adopción, está en condiciones de darle a ese niño, hasta que se vuelva mayor de edad, todo lo que cualquier familia le tiene que dar. Y no solo desde el punto de vista material, obviamente. No, claro. Ahí está el trabajo de los asistentes sociales, los psicólogos. Ahora, lo que no puede ser es que el Estado demore, como estaba demorando, 4 años para llegar a esa conclusión. Claro. Eso es ineficiencia. O sea, ni tanto ni tampoco. La Ley de Urgente Consideración estableció un plazo máximo de 18 meses. 18 meses. Que es un plazo más que razonable. Y de hecho INAU lo viene haciendo y también antes cuando se lo proponía lo hacía. Porque ¿qué implica valorar una familia? La familia se presenta, se inscribe en el sistema, hay una primera entrevista donde se le informa o se le dice de qué se trata, etcétera, etcétera. Después vienen los talleres, que son talleres donde se forman grupos de familias adoptantes y donde precisamente se analiza el tema de la adopción, las obligaciones, las responsabilidades, los derechos, etcétera, etcétera. La situación a la que se van a enfrentar esos padres, que muchas veces están yendo a adoptar por primera vez. Otras veces pasa que se presentan familias que ya tienen hijos biológicos y quieren adoptar uno más. Bastante común. Sí. Pero muchas veces son parejas jóvenes o no tan jóvenes que, bueno, que están en una primera experiencia y que obviamente cuando se trata de que el Estado habilite una adopción de estas características, hay que tener determinadas certezas. Después vienen las reuniones con las duplas de técnicos y de asistentes sociales y de psicólogos. Ahora, todo eso se puede hacer en plazos razonables y tiene que haber un proceso de maduración. Después viene la tenencia provisoria y ahí hay un año de seguimiento antes de la adopción definitiva. Es un proceso complejo. Ahora, en lo que razonablemente podamos acortar, tenemos que acortar sin afectar las garantías. 18 meses sí, 4 años Genera parece un mucha, exceso. sí, mucha angustia, me imagino que por las dos partes, ¿no? Absoluta. Nos pasaba además, y hemos hecho cambios en la gestión, estaba todo demasiado concentrado en Montevideo. Sí, claro. Cualquiera de estas actividades, cualquier familia fuera de Montevideo, de Bella Unión, tenía que hacerla en la capital. Ahora estamos descentralizando, estos talleres se empezaron a hacer en el interior, estamos formando duplas en 3 puntos del interior del país para que allí vayan las familias al punto que les queda más cerca, entrevistarse con los técnicos. Hemos reforzado los recursos humanos. Nos falta muchísimo, Con respecto a los recursos humanos, hubo el año pasado una cuestión de que se cesaron contratos de técnicos que en realidad trabajaban con áreas vulnerables, digamos, dentro del INAU, con cuestiones que eran importantes, quiero recordar. Con el tema de cuántos funcionarios hay, cuántos no, los contratos y todo eso, que está pasando también con la educación, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Esta cuestión de los tiempos y todo eso. ¿Cómo está el INAU en eso? No, en realidad los contratos que se rescindieron corresponden a un ámbito que es el de la cooperación internacional, los programas de Naciones Unidas y del BID. Había 45 contratos y eso fue decantando, algunos se fueron rescindiendo con el tiempo y el 31 de diciembre, cuando vencieron todos, allí se renovaron unos 23 aproximadamente. Ahora, por otro lado, se ha incorporado mucho personal. En adopciones, por ejemplo, incorporamos 4 psicólogos en Montevideo. Estamos incorporando esas duplas que yo decía de asistentes sociales y de psicólogos. Se está reorganizando con otros objetivos. Exactamente, o sea, se produjo esa baja, pero se produjeron muchas altas. Por la pandemia contratamos a más de 100 talleristas para que fueran a trabajar a los centros 24 horas. La vacunación que ahora se está llevando adelante y que fuimos privilegiados nosotros, y yo eso se lo reconozco y se lo agradezco al Poder Ejecutivo, tiene que ver con el drama que nosotros vivíamos cuando en uno de estos centros nos apareció un caso positivo. Seguro, claro. Sí, sí. Y tenías que reorganizar todo el equipo. Justo hay una consulta de una mujer justamente con COVID y si podemos ser breve porque tenemos que ir cerrando la nota. Dice, tengo una consulta para el señor Pablo Abdala, tengo el desalojo para ahora, para el 5 de marzo, 3 hijos menores y estoy con COVID. ¿Dónde me puedo comunicar para pedir ayuda? Y bueno, puede comunicarse con INAU. Nosotros tenemos 2 convenios con el MIDES. Claro, son cupos muy limitados para atender situaciones de este tipo. O sea, cuando hay una emergencia
y hay un niño de por medio y una familia que se queda sin techo, recurrimos a esos cupos. No quiere decir que ahora tengamos cupos libres, quiero ser muy cuidadoso. Por supuesto también otros organismos tienen competencia, el MIDES puede ayudar, la Intendencia de Montevideo En puede caso de que ayudar. ustedes no puedan, digamos, hacen como un link con el MIDES para Por que pueda dar supuesto, una mano, digo. si se quiere comunicar con nosotros, con muchísimo gusto. ¿A qué Yo puedo línea dejar telefónica puede ser? bueno, se puede comunicar al INAU. Yo no me acuerdo los teléfonos urbanos de memoria, pero no tengo problema en dejar mi celular, 099-569146. Si me puede mandar un WhatsApp, Bien. llega directamente a mí. Y si no, cualquier cosa que se comunique nuevamente con nosotros Con mucho gusto. En una palabra, la gestión de la calle Pou en este año. Yo hoy puse en las redes sociales, compromiso con la gente, cumplimiento de la palabra empeñada, aplicación estricta de la ley y transparencia en la información. Creo que esos fueron 4 ejes de la gestión de gobierno y lo digo con conocimiento de causa, lo digo desde adentro, porque yo soy parte del gobierno. Y eso creo que ha sido lo que nos ha caracterizado, con mucha humildad, por supuesto, y sabiendo que tenemos que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y es lo que estamos intentando llevar adelante. Presidente del INAU, Pablo Audala, muchísimas gracias por estos minutos en A ustedes. Vespertina. Gracias por Gracias, un invitarme. placer, como siempre.